os voy a dejar los renders de dos escenarios, este y este. ¿Cuál pensáis que me ha llamado más la atención? Os dejo unos minutos para que os lo penséis. Eso y otra pregunta que os voy a lanzar y que os voy a dejar en el aire. ¿Están siendo Televisión Española y los artistas del Benidorm Fest más reservones de la cuenta? Ya sabéis que la idea que teníamos en estas turras maestras de manera previa al Benidorm Fest 2024 era hablar de la estética y buscar posibles pistas que los artistas fueran dejando tanto en videoclips como en sus redes sociales de las puestas en escena que veremos a finales de enero y a principios de febrero en Benidorm. Sin embargo, viendo un poco lo que ha ido saliendo en los últimos días, que va bastante en la línea, por ejemplo, en el caso de Noam, con lo que veníamos analizado, y que ponen de manera como muy directa en una traducción 1:1 de las canciones a los videoclips, como puede ser, por ejemplo, los casos de Marlena o de Almacor con sus videoclips, lo cierto es que tampoco tiene muchísimo sentido que hagamos un análisis en profundidad de 5 minutos, por ejemplo, de un videoclip que es para hablar de una canción que se llama Amor de Verano y que está grabado básicamente en unas vacaciones de verano en Tarifa. O tampoco tiene mucho sentido que empecemos a hacer una perorata y un análisis pormenorizado de las diferentes eras de color en las cuales los Mantra han estado metidos en cada una de las partes de su carrera en los últimos años. Que ahora, por cierto, creo que están un poco entrando en una rosa era y es posible que sea la rosa era lo que nos encontremos en Benidorm. Que esperemos que sea Rosa por el vestuario, no por Rosa de vestuario de Operación Triunfo. Yo le diría a Rosa que se apartara un poquito de lo que viene siendo este show. Así que en su lugar, aprovechando que en la última semana Televisión Española presentó el render del escenario del Benidorm Fest 2024, eso me ha llevado a pensar un poco en cómo está siendo la comunicación este año del festival y la sensación que tengo con respecto a los reservones que están siendo en esta edición desde la corporación pública. Tengo la impresión de que se está reiniciando el Benidorm Fest con esta edición. Me explico. Si hacemos un poco repaso en los últimos 2 años, el primer año nos encontramos con el fenómeno Benidorm Fest en su máximo apogeo. Al final nos encontramos con una preselección, después de muchos años de preselecciones paupérrimas por parte de Televisión Española, en la que han puesto toda la carne en el asador. Nos encontramos además con una selección de artistas, muchos de los cuales venían siendo reclamados por el público. Solo hay que ver la candidatura de Tansugueiras después de haber ganado la elección interna de los compañeros de Eurovisión Spain meses antes de la candidatura, o la presencia de Rigoberta Bandini. Durante los meses previos nos encontramos con un interés que va creciendo cada vez más porque se había traspasado lo que era el público eurofan y se había llegado al público mainstream, y eso provocó evidentemente que mucha gente de fuera de la burbuja eurovisiva participara en las conversaciones en torno al Benidorm Fest durante esa primera edición. Pero lo cierto es que lo que pasó durante aquella semana provocó el desinterés y la desafección de buena parte de ese público respecto al proceso, haciendo un cuestionamiento que evidentemente llega hasta este momento. Es verdad que el trabajo que pusieron tanto Chanel como su equipo durante esos meses, así como el buen resultado en Turín, hizo que buena parte de ese público limara asperezas, por así decirlo, con el Benidorm Fest, pero hay otra parte que sigue siendo escéptica con respecto al festival. Y esa cierta desafección, lo cierto es que no se terminó de recuperar en la última edición del Benidorm Fest. Aunque el Benidorm Fest 2023 demostró 3 cosas. La primera, que se puede ir medianamente tranquilo con un pack cerrado desde principios de febrero hasta mayo, como fue en el caso de Blanca Paloma. Relacionada además con Blanca Paloma, que no importa tener un mal resultado del televoto siempre y cuando nos quedemos satisfechos con el trabajo. Y eso que los españoles pues seguimos teniendo esa necesidad imperiosa de ganar, porque es que llevamos mucho tiempo sin ganar y casi sin rozar el título, quitando a Chanel, a Anabel Conde y poco más. Pero bueno, yo creo que nos quedamos bastante satisfechos con la actuación de Blanca Paloma y la imagen que dimos. Y la tercera parte, que el Benidorm Fest podía servir como plataforma para la música. Solo hay que ver el caso de Noche Entera. Lo cierto es que contrasta bastante la cadena de comunicación que este año estamos teniendo por parte de Televisión Española, que creo, en mi opinión, que es bastante más ordenada y organizada de lo que hemos tenido en ediciones anteriores, a lo que nos hemos encontrado históricamente con España en Eurovisión. No hace falta echar demasiado la vista atrás a otras preselecciones en la época, digamos, oscura de Objetivos Eurovisión y experimentos varios como para saber que se intentaba generar hype de casi cualquier momento. Y este año están dejando que todo se cocine bastante a fuego lento.
De hecho, no es extraño que nos encontremos con entrevistas a los artistas del Benidorm Fest 2024 y que lo cierto es que no te den muchísima información respecto a las puestas en escena. También es cierto que no hay un público tan pesado como el eurofan español que quiere saber hasta el último detalle de la puesta en escena antes de que suceda. Es cierto que nos encontramos con imágenes de los artistas, con su equipo creativo, con sus bailarines. De la Cruz el otro día confirmó que iba con un bailarín y con una bailarina. O, por ejemplo, que nos hablen del trabajo de cómo está siendo. Pero más allá de eso, mucha más información no estamos teniendo. Y es que es cierto que hasta donde tenemos entendido, Televisión Española les ha dicho que sean bastante reservones con esta información. Y yo creo en ese punto que lo que se está intentando generar es una cuestión más de show don't tell. Cuando se dice mucho y no se acaban cubriendo las expectativas, pasa todo lo contrario a cuando hay poquita información y casi cualquier elemento puede llegar a sorprenderte. Que por otra parte también creo que el objetivo es rescatar a esa parte de la audiencia que puede cuestionar el formato como el Benidorm Fest a través precisamente de un producto bien hecho. Que es verdad que hay algunas cosas como puede ser, por ejemplo, la selección de los presentadores que puede llamar menos la atención de lo que ha sido en otras ocasiones. Bueno, tenemos a Ru Lorenzo como reclamo de los eurofans, pero bueno, eso es otro tema aparte. Y por otra parte están tirando de muchos rostros de la cadena y aún así, pues bueno, Inés Hernán pues no la han desvinculado por completo del Benidorm Fest. Que bueno, que yo ahí no me meto. El objetivo también es rescatar a esa gente que veía el Benidorm Fest como una ventana a la música más allá de una preselección para Eurovisión y que sin embargo pues en estas dos ediciones pues se ha encontrado más vinculado al festival a lo que sería una preselección, ¿no? Con múltiples guiños a lo largo de las galas en el guión, con muchísimas referencias constantemente, etcétera. Que no nos engañemos, la supervivencia de un festival como el Benidorm Fest va mucho más allá de los resultados en Eurovisión. También hace falta que termine de romper de nuevo en el mainstream y en el conjunto de la industria musical para que, primero, sigan nutriendo de artistas y de canciones a nuestro festival y por otra parte, pues para que la gente le interese, porque realmente no tendría mucho sentido hacer un festival si la gente no lo viera. ¿Y todo esto qué relación tiene con el tema del escenario y el escenario del UMK? Como decía antes, yo creo que este año hay un acierto en la estrategia de comunicación de Televisión Española y es el timing en el que se van haciendo los anuncios. Más allá de que sean más o menos reservones con la información que se da, lo cierto es que si tú ves la línea de tiempo es todo bastante ordenado. Tienes una presentación del evento en verano, en la cual pues se habla un poco de cómo está siendo el proceso, presentas a los directores artísticos, presentas la vía del campamento de composición, digamos como que pones un poco el escenario para todo lo que va a suceder en los próximos meses, sin desviar los titulares ni la atención con cosas como puede ser, por ejemplo, la presentación de una presentadora como fue Mónica Naranjo en la edición de 2023, ¿no? Es como no hace falta esos fuegos de artificio para presentar el evento. Que yo sé que hay algunos compañeros que les encantaría que el titular de aquella rueda de prensa fuera algo así como, yo que sé, Rosalía Paz Vega, presentadora del Benidorm Fest 2024. Por poner un ejemplo súper random. Pero lo cierto es que al final lo que se trata en verano es de poner un poco el tablero. Seguimos un poco más y nos encontramos con el número de canciones que se habían recibido y la vía en la que se habían recibido cuando se cierra el plazo de candidaturas y si seguimos un poco más adelante, como ya habían anunciado, usar el marco de los Grammy Latino para presentar a los 16 artistas del Benidorm Fest 2024. Seguimos un poco más hacia adelante, se marca la fecha del 14 de diciembre para presentar las canciones en una rueda de prensa. Y si seguimos un poco más adelante, pues ya tenemos escenario, presentadores, método de elección, sistema de votación, etc. Que son cosas que lo cierto es que si lo presentas antes, lo mismo le quitas un poco de valor y de interés a los verdaderos protagonistas del Benidorm Fest, que son dos, los artistas y la música. La puesta en escena, etcétera, ya viene después, pero lo importante de entrada es tener un buen material de base para poder trabajar. Y retomo la pregunta que os acabo de hacer. ¿Qué tiene que ver esto con el escenario del UMK? Pues que en este proceso de reiniciar el Benidorm Fest han planteado muy bien, o por lo menos han planteado de manera inteligente la estrategia de el timing con respecto a la presentación de los diferentes aspectos del Benidorm Fest, pero sin embargo tienen un reto que creo que tienen que cumplir de cara a las próximas ediciones, que es terminar de afinar el proceso. Y más que afinar el proceso, afinar la producción de esas diferentes etapas. Y hablo del UMK porque al final, seamos sinceros, el escenario del UMK, por mucho que sea en un pabellón más grande de lo que es el Palau d'Esports Leia de Benidorm,
al final no deja de ser una pastilla, una pasarela y un pantallote detrás. Incluso si lo miras en otras ediciones, los renders del UMK son muy espectaculares, pero lo cierto es que los escenarios no dejan de ser suelo, pantalla, suelo, pantalla, suelo, pantalla. No tienen mucha más innovación. Sin embargo, la manera de venderlo, la manera de hacer el render desde el lateral, con uso de la iluminación, etcétera, ya te está metiendo un poco en la dinámica de lo que es el UMK, de lo que es la preselección, de lo que ellos quieren transmitir. Y lo cierto es que si lo comparamos con los escenarios tal y como se han presentado de las últimas ediciones del Benidorm Fest, como puede ser el caso de este render y este render, al final no te da la sensación de una gran presentación de evento. Ya no solo hay que pensar en la presentación del UMK, podemos hablar incluso de la presentación del Melody Festivalen, podemos hablar de la presentación del propio escenario de Eurovisión, que tampoco es que la presentación del escenario sea una cosa tan relevante, si no fuera porque los eurofans somos muy apretados. Cuidar de ese detalle ya te va metiendo un poco en la dinámica, y hay gente que ya está diciendo, ¡guau, el escenario es horrible, el escenario no funciona para nada, es tu cara me suena! Pero seamos sinceros, la presentación del escenario se ha hecho con unos grafismos, o lo que serían los grafismos del escenario, que son un poco churri, la verdad. Yo que sé, a lo mejor ese escenario, en lugar de presentarlo así, ¿por qué no lo presentan con el logotipo y con la identidad visual del Benidorm Fest? Yo es una cosa que me pregunto. Si lo pensamos, hay cierto paralelismo también en la presentación de los artistas, mientras que en España se hizo en el Teatro Alameda, en un evento en el que quizás estuvo demasiado presente ediciones previas del Benidorm Fest, porque al final teníamos las actuaciones de participantes de otras ediciones y demás en un evento y quedaba quizás todo como demasiado recargado y rococo. Al final en Finlandia montaron en un plató pequeñito de la ILE un escenario medianamente mono con unos grafismos bastante sencillotes y fueron pasando los artistas, que de hecho el emitirlo también por la primera cadena también hace mucho para la generación de sensación de evento. Por mucho que vivamos ahora rodeados de pantallas, tenemos una generación previa que sigue consumiendo muchísima televisión. Incluso es motivo para que ese boca a boca que decía Toñi Prieto en su momento, pues al final cogiéramos y le dijéramos a nuestras madres, oye mamá, hoy haces la presentación de los artistas, puedes verla por la tele, vamos a verlo juntos, ¿no? Esa sensación poco a poco de la creación de comunidad, de la creación de evento en torno al Benidorm Fest 2024. La referencia constante a las ediciones previas, por una parte se entiende, porque tienen que terminar de cimentar el Benidorm Fest como fenómeno, pero lo cierto es que al final la impresión que generas es como que necesitas estar hablando constantemente de participantes previos, y creo que en algún momento pues hace falta pues simplemente seguir avanzando y no estar constantemente como mirando para atrás, ¿no? En España el fenómeno de la nostalgia parece como que nos ha hiteado súper hardcore. Y es verdad como que hay cosas que sucedieron hace 1 o 2 años, como que es como, ¡ay, ¿te acuerdas de eso? ¡Buah, como qué jóvenes éramos! No, al final, hace 1 año pues estaban presentándonos a Twin Melody, a Gonei y a Vico todavía no la conocíamos nadie. O más cosas, por ejemplo, que creo que pueden seguir como tuneándose un poquito en ese proceso de reiniciar el Benidorm Fest, y es aprovechar la presencia en Mañanero más allá de una entrevista de 3 minutos con preguntas muy metidas en el certamen. Yo creo que una de las cosas importantes o una de las herramientas que tiene la televisión pública respecto a los medios eurofans, que los medios eurofans no tenemos las herramientas, quitando la pre-party en marzo, abril u otro evento, de generar espacios para que los artistas interpreten sus temas. ¿Por qué no hacer como por ejemplo hacen en Estonia en las previas del Este y la UL y que en el programa de las mañanas pues puedan interpretar la canción? Yo creo que de hecho eso no va en demérito de las puestas en escena. No hace falta ser tan reservones incluso con los directos de los artistas, ¿no? Que creo que una de las cosas interesantes sería pues que la gente, o por lo menos la gente que ve la televisión por las mañanas, pues vaya viendo las canciones, que vayan sonando. Que es verdad que estamos teniendo muy buenos números de streaming, pero hay que salir un poco de esa dictadura del número. Hay que también seguir generando comunidad y hacer que la gente, oye, pues escucha esta canción, oye, pues me gusta muchísimo, pues me suena, pues no sé qué. Y generar espacios en los que no solo seamos los eurofans o solo seamos los interesados en el certamen los que al final hagamos que la gente de nuestro entorno escuche las canciones, sino que al final pues encontremos momentos en la televisión para poder hacerlo. Y con ello quiero cerrar, y es que una herramienta importante para que el Benidorm Fest pueda crecer y se pueda seguir entendiendo como una plataforma de la música en nuestro país es que sigue haciendo falta programación en torno a la música en la televisión pública española. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, uno lo piensa y dice, pues el evento de Sevilla, aparte de que fue emitido por streaming, lo cierto es que no hay otra oportunidad para muchos de los artistas que participaron en el Benidorm Fest de volver a participar
en programas musicales en nuestro país. Y creo que la televisión pública creo que tiene un poco pues esa función que debería hacerlo. En el punto de que no deberían de importarle demasiado las audiencias, sino que lo que tiene que intentar es hacer servicio público. Y ya sea en la 2 o incluso sea en la primera, pues yo creo que hay una oportunidad perfecta para hacerlo. Los domingos por la mañana, en lugar de hacer remisiones de MasterChef o de Bake Off, pues a lo mejor hace falta hacer una producción, que no hace falta que sea una gran producción con muchísimo público constantemente, miles de horas de grabación, como podía ser, por ejemplo, música así. Tener un plató pues reducido para hacer cosas más interesantes o cosas más íntimas o lo que sea. Por ejemplo, el plató de las 2 noticias en su momento, recordemos que además estaba César Vallejo dirigiendo las 2 noticias, llevaban a muchísimos artistas, creo que casi cada día había la actuación de algún artista. Hace falta generar esos espacios para que la música no solo se mueva a través del Benidorm Fest, sino que también se mueva en otros momentos en la cadena. Más allá, evidentemente, de galas de Navidad o, por ejemplo, el otro día que fue la final de MasterChef Junior y participó Vico. ¿No? Es como que hace falta generar esos espacios. Y en el momento en que generemos esos espacios, se seguirá desarrollando la red del Benidorm Fest. O por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Porque, por ejemplo, en uno de los últimos episodios del podcast hablamos del Benidorm Fest Stars. Y lo cierto es que al final como que eso queda de manera como súper anecdótica, ¿no? No estamos generando a la gente el hábito continuo de estar consumiendo música. Y eso es súper, súper importante, también en televisión. Y por responder la pregunta que os he lanzado al principio del vídeo, respecto a qué escenario me había llamado más la atención, si el del Benidorm Fest o el del UMK. Personalmente me ha llamado más la atención el del Benidorm Fest. Pero también entiendo a la gente que dice que le parece básicamente el escenario de Tu cara me suena. Y es que la presentación haría mucho para que eso no fuera así. Además, por ejemplo, Tu cara me suena tiene normalmente mucho juego con colores rosas, azules, etc. Y el escenario se ha presentado pues con rosas, azules y con un efecto así como de lentejuela. El escenario del Benidorm Fest de este año, si uno lo piensa, es bastante más interesante incluso que el de los 2 años anteriores. Porque los 2 años anteriores básicamente fueron pantallotes y una pastilla. Bueno, o pantallotes y una pasarela. Y este año lo cierto es que al final juegan con muchas formas, tienen las paredes así como un poquito baladas, tienen luego los 2 pasillos de los laterales que pueden servir para hacer presentación de los artistas al inicio de la gala. Hay diferentes elementos que pueden ser muy interesantes en la ejecución de la gala, pero al final con una presentación más flojita hace que la gente le llame mucho menos la atención y diga, nah, esto ya se parece a muchas cosas, no sirve de nada. Pero al final todo es una cuestión de presentación. Porque solo hay que pensar en los escenarios que hemos tenido en nuestro país para preselecciones en Eurovisión en las últimas 2 décadas. Es que ahora mismo es verdad como que hay gente que parece como que le decepciona este escenario comparado con los escenarios de las 2 últimas ediciones de Benidorm Fest, pero es que, a ver, lo cierto es que, bueno, Operación Triunfo vamos a dejarlo pasar en las 2 ediciones porque es un escenario, pues, de un talent show. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero lo cierto es que uno piensa en las preselecciones de 2017, 2016, 2013, 2012, 2011... no sé, hace falta a veces repasar un poco nuestro historial como país antes de hablar de lo que tenemos ahora mismo a veces, creo yo. No es una cuestión de conformarse con lo que tenemos porque qué mal que estábamos, pero leñé, a ver, bastante más interesante que todo lo que hemos tenido en todas estas décadas es... No quiero recordar la preselección de Blas Cantó, pero bueno, estos son un poco mis pensamientos a bote pronto. Quedan poquitas semanas para el Benidorm Fest y ya veremos entonces cómo funciona ese escenario en directo. Por mi parte, poco más que deciros. Recordaros que poco a poco seguimos completando las entrevistas de los participantes del Benidorm Fest 2024, que encontraréis en esta playlist, y que podéis suscribiros al canal del Movidas, ya sabéis, dándole al botoncito rojo de aquí abajo. Y podéis escucharos los episodios del podcast en Spotify, que ya hemos hablado de Noruega, y esta semana saldrá el episodio de Luxemburgo. Y por último, recordaros también que tenéis disponible los lunes a las 7 de la tarde nuestro directo en Twitch para comentar las novedades del festival que se han dado en este fin de semana. De parte de este vídeo de Miguel Era, como dirían en Montenegro 2015, adiós.